buenas tardes. Bienvenidos a un programa más de Haciendo Negocios Sin Fronteras con sus amigos Stephanie Díaz. Hola Sergio, ¿qué tal? Buenas tardes. Y su servidor Sergio Nava. ¿Cómo estás, Steffi? Muy bien, de hecho ya no habíamos coincidido en cabina tú y yo. Sí, hombre, pues andabas por allá, por el otro lado del charco. Exactamente, pero me da mucho gusto estar de nuevo por aquí. Que bueno, luego nos platicas, ¿sí? ¿Cómo Sí, te fue claro. por allá? Creo, igual hacemos un programita por ahí. Sí, sin De problema. todo. Estaría muy interesante. Sí, te fuiste por allá a trabajar y que nos platiques todo Sí, lo que hiciste. claro que sí. ¿Verdad? Pero Sí. mientras hoy tenemos un programa bien interesante. Sí, demasiado. Sí, presentamos de una vez a nuestro invitado, Hiram Cruz. Él es director general del mundo del envase y embalaje. ¿Cómo estás, Hiram? ¿Nos escuchas? Claro que sí, Sergio, buenas tardes. Estefanía, buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, Bien, Irán. muchas gracias por aceptar la invitación. Fíjate, Steffi, que No, ya tengo varios al años contrario, conociendo. gracias a ustedes por invitarme a este programa tan interesante, en donde, bueno, pues sin duda surgen cosas muy importantes en torno al comercio exterior y, bueno, pues definitivamente el envase y el embalaje no está exento en esta dinámica. Es correcto, como el título del programa de hoy, envase y embalaje, elemento estratégico para la exportación. Hiram, le comentaba aquí a Steffi que ya tenemos varios años conociéndonos. Ya tienes muchos años con este conocimiento, ¿no? Ya mucha experiencia. Platícanos un poquito de tu desarrollo profesional, Irán, por favor. Claro que sí, Sergio, Steffi, mira, pues yo tengo ya poco más de 25 años en lo que es la industria de envase y embalaje. Mi formación es economista, yo soy economista por parte de la Universidad de Anáhuac, y cuando pues les menciono precisamente mi perfil académico, pues mucha gente se pregunta, oye, pues ¿qué hace un economista Ujú. en el mundo del envase, ¿no? En la industria del envase. Bueno, Sí. pues precisamente hace más de 25 años yo entré a la Asociación Mexicana de Envase y Embalaje, a la AME, para desarrollar un estudio económico de cuál era el estatus que guardaba en aquel entonces la industria. Estábamos hablando de poder encontrar información estadística de producción, de valor de mercado, de empleo y cómo afectan las variables económicas de inflación, cómo afecta el tipo de cambio a la industria. Y de ahí, bueno, pues pasaron 25 años en los que poco a poco me fui involucrando, pues no nada más en la parte económica de la industria de envases, sino también en algunos aspectos legales, en algunos aspectos que tienen que ver con el impacto ambiental. Y también, pues definitivamente estos dos rubros, tanto la parte de marco legal como la parte de sustentabilidad, pues forman precisamente un aspecto muy importante al momento de exportar, ¿verdad? Al momento en que un producto o una mercancía requiere de un envase o un embalaje, Ujú. bueno, pues definitivamente se tienen que considerar esos aspectos. Y bueno, pues pasaron ya 25 años en donde estuve participando, como les decía al inicio, en la asociación, en la parte de estudios económicos. Ujú. Estuve 10 años, después estuve un año en otra asociación que agrupaba a fabricantes y distribuidores para impresión flexográfica, es decir, todos los impresores de etiquetas, de lo que conocemos como empaques flexibles, de cajas de cartón corrugado. Ese método de impresión, flexografía, es el que se utiliza para ese tipo de productos. Posteriormente estuve trabajando en SIGPA Mexicana, Ujú. una empresa dedicada a desarrollar tintas y soluciones de seguridad para principalmente billetes de banco, documentos de valor, etcétera. Entonces yo fui durante 4 años el encargado de aplicar esas soluciones de seguridad precisamente a envases, a empaques, para evitar la falsificación, para darles autenticidad, precisamente para evitar el mercado informal. Y bueno, pues de 2012 a septiembre de 2022 estuve trabajando 10 años como director general de la Asociación Mexicana de Envase y Embalaje, y ahora a partir de octubre en este nuevo proyecto, en esta nueva firma que es El Mundo del Envase, una firma de consultoría precisamente enfocada a la información, enfocada a la capacitación y enfocada a desarrollar alianzas estratégicas dentro de la industria de envase y embalaje y los sectores afines. Entonces, esa ha sido mi trayectoria, Steph y Sergio, en estos 25 años.
Wow, pues la verdad podemos decir que eres un gran invitado para podernos platicar el día de hoy sobre este tema, que yo creo que da para mucha información. Pero antes como de entrar en materia, me gustaría como recordar que este programa va enfocado a informar o tratar de dar tips para personas o pequeños empresarios, empresas que tienen intenciones o curiosidad por importar y exportar, pero no saben cómo. Entonces vamos abarcando diversas áreas de esta materia del comercio exterior y bueno, esto creo que es indispensable, ¿no? Sí, es básico, Steffi, es básico. Y como bien comentas, vamos a empezar por el principio. Mira, ¿cuál es la diferencia entre envase, empaque y embalaje? Claro, no, definitivamente. Si estamos hablando de un programa que va enfocado precisamente a promover el comercio exterior, apoyar a pymes, a empresas que están llevando a cabo actividad de comercio internacional, pues sin duda, como comentábamos al inicio, el envase y el embalaje son un elemento estratégico. Y si lo vemos desde el punto de vista de la conceptualización, es muy importante diferenciar estos elementos. Primero, diferenciar lo que es envase. El envase es todo objeto manufacturado que va a contener algo, ¿verdad? Va a contener algún producto, ya sea un líquido, un sólido, un gas, producto granulado, lo que sea, que se requiera comercializar, ya sea a nivel nacional o a nivel internacional. Entonces, en primer lugar, tiene que ser un contenedor. En segundo lugar, este envase tiene que proteger precisamente lo que está adentro de aspectos climatológicos, de impactos, tiene que funcionar como barrera al intercambio de gases, evitar precisamente que pueda salir o entrar oxígeno dependiendo del producto. Y algo muy importante, además de contener, ¿verdad? Tiene que presentar. Entonces, contiene, protege y presenta. Digamos que el envase es la tarjeta de presentación de cualquier producto y de cualquier empresa. Por eso es muy importante. Entonces, el envase es el que está en contacto directo con el producto, que va a ser contenido, protegido y presentado, ¿sí? Por eso, actualmente, el envase está jugando un papel muy importante como herramienta de mercadotecnia, ¿verdad? Como decía, es la tarjeta de presentación. Si nosotros vemos un producto que está enfocado precisamente al mercado de alto consumo, sean alimentos, sean bebidas, pues el envase tiene que cumplir estos tres aspectos fundamentales: contener, proteger y presentar, por un lado. Por otro lado, el embalaje es lo que va a proteger a estos envases, ¿verdad? Que puede ser uno o varios envases que van a estar colocados ya sea en una caja de cartón corrugado, ¿verdad? Que van a estar colocados en una charola y que van a estar emplayados. Entonces, el embalaje es todo objeto manufacturado que va a proteger estos envases, ¿verdad? A lo largo de la distribución, es decir, a lo largo de la cadena logística, y tiene que estar desarrollado de manera tal que pueda soportar vibraciones, que pueda soportar impactos, que pueda soportar temperaturas, cambios de clima, es decir, todas las rudas operaciones logísticas de carga, descarga, almacenamiento, estiva e inclusive posible exhibición, que es lo que ahora sucede en las tiendas, por ejemplo, de Club de Precios, en donde el embalaje, ¿verdad?, que ya recorrió toda esta distribución, que ya presentó toda esta dinámica logística, pues todavía tiene que presentar a los envases, ¿verdad? Entonces, muchas veces este embalaje se convierte también en un display. Entonces, tenemos que el envase es lo que protege al producto, ¿sí? Directamente. El embalaje es lo que protege a esos productos durante la distribución. Y un tercer concepto, que es el empaque, ¿verdad? Esto lo vemos desde el punto de vista global, desde el punto de vista integral de hablar tanto de envases como de embalajes. Por eso muchas empresas están utilizando el término de ingeniería de empaque, ¿verdad? Hay ingenieros de empaque que son los que diseñan tanto los envases como los embalajes. Entonces, cuando hablamos de empaque, estamos hablando de un término genérico, pero aquí lo importante es precisamente diferenciar entre envase y embalaje. Entonces, pues básicamente esa es la diferencia
¿verdad? Desde el punto de vista de la terminología y de la conceptualización entre lo que es un envase, un embalaje y el material de empaque. Entonces, bueno, nada más para como corroborar, si nosotros decimos empaque y embalaje, que es algo que yo he escuchado, yo no soy especialista en comercio exterior, yo soy abogada, entonces estamos hablando que es una redundancia. Exactamente. Okay. Lo correcto, Steffi, es envase y embalaje. O ya si empaque, hablamos, ¿no?, de este concepto global, estamos hablando de empaque. Ok. Empaque. Es más conocida la palabra empaque. Ajá. Que ves que hasta las abuelitas dicen, está bien empacado. Sí, y ya. ¿No? Pero sí, yo había escuchado como coloquialmente el empaque y el embalaje como si fueran. Yo la verdad pensé que eran como el envase una cosa, después el empaque y luego el embalaje, cómo se acomodaban. Uh-huh. Entonces es interesante, ¿no? Como este tema pareciera empezar sencillo, pero no es así. No. Y bueno, Exacto. Ahora que ya podemos entender esta diferencia entre entre envase, empaque y embalaje, ¿por qué no nos platicas por qué es tan relevante ahora en las actividades de importación y exportación? Ya comentabas un poco sobre cómo el envase y el embalaje también son distintivos y presentan el producto, pero creo que puede ir más allá. ¿Por qué es tan relevante que las personas se fijen en tener un buen empaque en general? Bueno, definitivamente esto tiene que ver, Steffi, Sergio, desde el punto de vista en cuanto a poder desarrollar este binomio, si lo vemos desde ese punto de vista, este binomio envase y embalaje, desde esta conceptualización que ya mencionamos, pero con la finalidad de desarrollar un sistema integral. Por eso es bien importante. Okay. ¿Cómo que desarrollar un sistema integral? Bueno, pues tenemos que visualizar todas y cada una de las etapas que va a recorrer el producto a lo largo de la distribución, ¿sí? Más si estamos pensando precisamente en exportar, si estamos pensando en comercializar en otros mercados el producto, y en donde este binomio se tiene que convertir en un elemento estratégico. ¿Por qué? Porque de lo contrario, Steffi, todos los esfuerzos de planeación, todos los esfuerzos de venta, todos los esfuerzos logísticos, todos los esfuerzos que engloban este concepto de distribución y de comercio internacional, se van a la basura, literal, se van a la basura si el producto llega dañado. Claro. Ajá. ¿Esto qué quiere decir? Que si tú no seleccionas adecuadamente el envase y el embalaje y estás exportando, puede ser debut y despedida. ¿Sí? Sí. ¿Por qué? Porque no seleccionaste adecuadamente el material de envase, no seleccionaste adecuadamente el embalaje, no cumpliste con los requerimientos, ¿verdad?, de etiquetado, o en el caso, por ejemplo, siempre pongo el caso de las tarimas de madera, ¿sí? Entra en vigor una norma que es la 144, ¿verdad? Ahora sí que a principios del siglo, entra en vigor esta norma en donde se tiene que establecer un tratamiento térmico o se tiene que aplicar una fumigación con bromuro de metilo para evitar que se propaguen plagas, ¿verdad?, a través de las tarimas de madera. Entonces imagínate, o sea, estás exportando tu producto a cualquier país, ya sea en Asia, en Europa o a Centro Sudamérica. Y te lo rechazan, ¿por qué? Porque no cumpliste con esa norma, ¿sí? O te rechazan el producto porque no cumpliste con los requisitos de etiquetado, o te rechazan el producto porque estás utilizando un material que no es aceptado en el mercado destino. Por eso es muy importante considerar este binomio como un binomio estratégico. De lo contrario, se convierte en un elemento crítico, ¿sí? Y el envase y el embalaje como elemento crítico te puede traer consecuencias desde el punto de vista de las pérdidas tangibles, que en primer lugar es la pérdida del producto, en segundo lugar es la pérdida económica. ¿Por qué? Porque estás perdiendo dinero si te detienen el producto en aduana, si te lo rechazan, estás perdiendo dinero si el producto se daña. Entonces tienes esas pérdidas tangibles
pero lo más representativo son las pérdidas intangibles, que es la credibilidad y la reputación ante tu cliente. ¿Sí? Claro. ¿Por qué? Porque tú le estás mandando una muestra de un producto en un envase en donde te luciste, o sea, lo protegiste, el producto está bien presentado, y ya cuando le mandas el embarco, le mandas esa carga y llega dañada, como les decía hace un momento, debut y despedida. Sí, claro. ¿Por qué? Pues porque el producto llega dañado, porque hay derrame de producto, porque las cajas se colapsaron, etcétera. Por eso tenemos que pensar en este binomio estratégico. De lo contrario, se convierte en un elemento crítico. Sí, luego muchas veces la empresa o el empresario no le da la importancia No. debida. Dice, ay, ponlo en una caja o hay algo que sea más barato y... Como si fuera lo último y ya nada más. Sí, ándale, como que ya... Para salir del paso. Exactamente. Y ya, como bien dices, muchas veces el envase es cuántas veces va uno a la tienda y es lo que ves, es lo Sí. que te hace decidir Sí, claro. en muchas ocasiones, ¿no? El envase. Sí. Exactamente, exactamente. Y desde el punto de vista de la mercadotecnia, ¿verdad? Un producto, o particularmente un envase que está en el anaquel, tiene menos de 5 segundos para llamar tu atención. ¿Sí? Okay. Y aquí es donde entra en juego lo que les decía, la parte de mercadotecnia, la parte de diseño gráfico, la parte de diseño estructural. Y más aún, si estamos hablando de un producto que queremos comercializar más allá de nuestras fronteras, en donde muchas veces los productos mexicanos tienen ese valor agregado de ser productos obviamente raros en otros países, escasos en otros países, y entonces si nosotros tenemos un producto escaso y raro, ¿verdad? Obviamente se convierte en un producto que puede tener un alto valor económico, pero imagínate si llega dañado. Entonces, sí, desde el punto de vista de la mercadotecnia, tanto a nivel de comercio masivo como mercadotecnia internacional, tenemos que poner mucha atención en el envase y en el embalaje. Sí, 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 de acuerdo. Por eso luego a veces cuando hay productos al consumidor final, uno le quita un montón de cosas que Sí. bueno, ¿y para qué lo empacan tanto, no? Es exactamente para asegurarse de que el producto llegue bien. Y también dirá algo importante y es para, en cuestión de costos, porque al final del día la mercancía en exportación o en importación, pues se va en contenedores, en camiones, en cajas, etcétera, y tiene que tener también el tamaño adecuado para poder eficientar la caja y que puedan caber el número exacto de productos o la mayor cantidad de productos y no desperdiciar espacio, ¿no? Exacto, exacto. Y acabas de tocar un punto bien importante, Sergio. El tema de la optimización de costos en relación al envase y embalaje. O sea, muchas veces nos preguntan, oye, ¿cuál es el porcentaje que yo le tengo que asignar, ¿verdad?, a la inversión en envase y embalaje? Pues dependiendo de tu producto. Obviamente, si estás hablando de un producto de alto consumo, ¿verdad?, de altos volúmenes, pues ahí sí tienes que buscar reducir al máximo ese costo de materiales de envase, pero ese costo va en función de lo que está protegiendo. ¿Esto qué quiere decir? Si tú dices, no, pues como comentaban hace un momento Steffi, ¿no? Para salir del paso, pues, ¿qué conseguimos? No, pues esta caja que es la más barata, oye, pero si es la adecuada, no sé, pero pues es para salir del paso y es lo más barato. Reduces el costo de los materiales de envase y embalaje, pero el porcentaje de daños se te va a incrementar. Claro. Entonces, cuando el producto llega dañado, dices, no, pues qué mala experiencia, entonces vamos a invertirle más a envase y embalaje. Entonces, incrementas en la inversión en envase, el porcentaje de daño se reduce. Entonces, tanto por un lado, si reduces costos en materiales de empaque, producto dañado, si inviertes mucho más en material de empaque, reduces porcentajes de daños, probablemente también estás perdiendo dinero porque estás sobreempacando. Entonces tienes que encontrar ese nivel óptimo entre costo de material de empaque y seguridad. Entonces, obviamente es una labor muy importante y muy interesante en el rubro de ingeniería de empaque, donde se tiene que buscar ese nivel óptimo. Obviamente, si estás hablando ya de un producto gourmet, si estás hablando, por ejemplo, de tequila o de mezcal que vas a exportar a Estados Unidos, a algún país europeo, evidentemente, pues no es una botella genérica, es una botella especial, que a lo mejor sí es una botella de línea, pero lo que hace la diferencia es la etiqueta, ¿sí? Sí. Entonces, ahí ya agregas valor.
Al Claro. agregar valor, obviamente la inversión en empaque es mayor. Entonces sí tienes que buscar ese nivel óptimo de inversión en temas de materiales de envase y embalaje. Ok. Uy, nos hablabas algo de aspectos normativos que piden los países para ingresar los empaques y embalajes. ¿Y hay alguno otro aparte de lo que nos comentabas? Algo que se tenga que tener en cuenta aparte de, pues, el caso de la madera y todo eso. Claro, claro, Sergio, ahí es algo muy importante el tener conocimiento precisamente de cuáles son los requerimientos legales Ujú. en materia de envase y embalaje y particularmente en materia de etiquetado de productos, que como les comentaba al inicio, el envase es la tarjeta de presentación del producto y de la empresa, Ujú. pero la etiqueta, que es parte integral del producto, Ujú. pues tiene que estar perfectamente diseñada y desarrollada, pues con la finalidad de que cumpla precisamente uno con los requisitos de etiquetado. Ujú. ¿Sí? Ok. En el caso de la información comercial, ponemos el caso de México. En el caso de las importaciones, Ujú. ¿verdad? Lo quiero manejar de esa manera, ahora sí que a la inversa. Los productos que entran a nuestro país tienen que cumplir, por ejemplo, si hablamos de alimentos y bebidas, tienen que cumplir con la norma 051 de etiquetado. ¿Sí? Las bebidas alcohólicas también tienen una norma específica, los productos de limpieza. Lo mismo sucede con los productos que van a países de destino, Ujú. ¿verdad? Y que tienen ciertas regulaciones. Por eso es muy importante tener esa comunicación. La parte de envase y embalaje es multidisciplinaria y ahora sí que multicontactos. ¿Por qué? Pues porque si Ujú. hablamos, por ejemplo, de temas de calidad, si hablamos de temas, por ejemplo, de comercio internacional, si hablamos de temas de marco legal, es muy importante tener ese conocimiento de cuáles son los mercados, de los requisitos en el mercado destino. Por un lado, el etiquetado. Por otro lado, ya comentábamos el caso de las tarimas, que en Ujú. el caso de las tarimas es para todo el comercio internacional, es decir, Ujú. tanto para importaciones como para exportaciones. ¿Sí? Ujú. Entonces, si yo quiero exportar a cualquier país, mi tarima tiene que estar tratada, como decíamos, ya sea tratamiento térmico, fumigación con bromuro de metilo, o también se aplica un tratamiento dieléctrico, es decir, aplicación de microondas, todo con la finalidad de matar las plagas, todos los bichos. Ok. Y otro aspecto muy importante normativo tiene que ver con las regulaciones ambientales. Si ahora hablamos en materia industrial, pues Ujú. no nada más de reciclar, no nada más de ser sustentables, sino que actualmente ya hablamos de cambiar de una economía lineal, es decir, de consumir, producir y tirar o desechar, a Ujú. una Ujú. economía circular. ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir? Tenemos que producir, consumir y ya sea reciclar, incinerar, perdón, rediseñar o reutilizar los residuos de envases. ¿Sí? Por eso Ujú. actualmente se está trabajando ya en el Senado esta ley de economía circular en Ujú. donde los envases también juegan un papel muy importante. Claro. Entonces, el campo de aplicación desde el punto de vista normativo y legal es muy, muy importante. Por eso se tiene que tener, se debe de tener conocimiento tanto de etiquetado, pero también Ujú. de requerimientos en materia ambiental. Pues es muy importante tener ese conocimiento. Entonces, básicamente necesitas asesorarte de un experto como tú Ujú. para, Sí. para que no haya fallas, porque sí, definitivamente cubre varias áreas y distintas normativas. Ahora, Iram, tengo otra pregunta para ti. En tu experiencia, que bueno, ya como nos platicaste al inicio es bastante, ¿cuáles consideras que son los principales materiales o los mejores materiales para los temas de embalaje en ámbito de exportación? Claro, Los mira, mejores y aquí se pueden utilizar todos, definitivamente ¿no? Mira. estamos hablando Ujú. de tres elementos fundamentales. Bueno, Ujú. pueden ser cuatro elementos fundamentales. Ujú. Uno es desde el punto de vista del concepto integral de embalaje, ¿verdad? En dónde voy a colocar mis productos. Entonces, el primer elemento es la caja de cartón corrugado, que es un material que actualmente se utiliza para
la comercialización y distribución de prácticamente el 85% de las mercancías, ¿sí? Entonces, por un lado, tengo que conocer las características del cartón, ¿sí? Vuelvo a tomar el ejemplo que mencionábamos hace un momento, ¿no? Para salir del paso, pues una caja, ¿cuál? Esta, pues, ¿qué características tiene? Pues no sé, pero ahí le caben los productos. Pero si no conoces el cartón, ¿esto qué quiere decir? Tienes que saber que hay diferentes tipos de corrugados. Flauta A, flauta B, flauta C. ¿Cuál es el que mejor se adecua a mi producto? Bueno, pues ¿cuál es la seguridad que se requiere para ese producto? Si hablamos de una flauta A o si hablamos de una flauta C, o si hablamos de doble corrugado, es decir, doble hilera de flautas, es un corrugado BC, ¿sí? O un corrugado AB. Entonces, tienen que ser trajes hechos a la medida, ¿sí? Por un lado, las cajas de cartón corrugado. Por otro lado, lo que tiene que ver con las tarimas. Tarimas ya sea de madera, tarimas ya sea de plástico, y el plástico pueden ser tarimas de un solo material o de una sola resina, como polietileno o como polipropileno, ¿verdad? O tarimas de plástico recicladas. También hay tarimas de cartón, ¿verdad? De cartón corrugado, o hay tarimas de papel, de honeycomb, ¿sí? Entonces, tenemos variedad de materiales y es muy importante conocer cuáles son las características de cada una de ellas. Otro aspecto importante tiene que ver precisamente con el emplaye, ¿sí? El emplaye, que es la manera en la cual yo voy a proteger el producto, mantenerlo estático, y su flejado, ¿no? Los flejes que yo voy a utilizar para que no se muevan. Y decía también un cuarto elemento, que es el material de empaque o el material de embalaje, como pueden ser los rellenadores de huecos, para evitar que la carga se mueva durante el transporte. Y todo esto que acabo de mencionar, visualizarlo de manera integral, analizando pues realmente cuál es el costo óptimo de mi sistema de embalaje. O sea, conocer que la caja sea adecuada, que la tarima sea la adecuada, que la película de emplaye sea la adecuada, porque si no es película de emplaye, puedo utilizar una película termoencogible que me va a encapsular toda la carga, ¿verdad? Y si requiero de esos aditamentos como son los separadores. Entonces, pues podemos mencionar precisamente que estos materiales de embalaje tienen que estar perfectamente analizados. Y para, ahora sí que cerrar con broche de oro, lo que necesitamos es hacer pruebas de simulación de transporte, ¿sí? Es decir, a las cajas de cartón corrugado les tengo que aplicar una prueba de compresión, una prueba de vibración, una prueba de caída libre, ¿sí? Que son pruebas de impacto, pruebas que tienen que ver con temperatura, altas temperaturas, bajas temperaturas, humedad, y después a toda la carga. ¿Sí? Digamos que es toda una ciencia, pero la verdad es fundamental poder contar con esas pruebas de simulación de transporte, porque de esa manera yo estoy seleccionando el sistema integral de envase y embalaje óptimo, ¿sí? Por eso el envase y embalaje ha venido a tomar una relevancia muy, muy importante en los últimos años. O sea, a tal grado precisamente de poder aplicarles pruebas de simulación de transporte, que cada vez hay un poco más de oferta en este tema, porque el embalaje tiene que ser el óptimo, el adecuado. Entonces, en materiales podemos encontrar, como ya mencionaba, cartón, madera, plástico, metal, si es el caso, por ejemplo, para la industria automotriz, y bueno, pues definitivamente son los elementos más importantes para el embalaje. Ok, qué importante es, ¿verdad? Sí, completamente relevante. Y aquí hay ocasiones, yo creo, Irán, se me ocurre que muchas veces el envase es más caro que lo que contiene. Sí, yo creo que sí. El producto no en muchas ocasiones debe ser así, ¿no, Irán? Aquí en ocasiones, Sergio. ¿Por qué? Porque muchas veces ahí sí tenemos que tomar en cuenta el valor del producto que estamos trasladando de un punto A a un punto B. Okay. Siempre tenemos que buscar la optimización. Obviamente, sí, hay productos, como lo mencionaba hace un momento, productos gourmet, donde el envase, sí, definitivamente es mucho más caro del producto que contiene.
¿sí? Obviamente, cuando estamos hablando de un producto para exportación, pues nos puede llegar a suceder esa situación. Pero Claro. bueno, pues como todo mundo sabemos, ¿no? Cuando tenemos que trabajar el precio final, pues tenemos que considerar muy bien este aspecto de envase-embalaje, porque de lo contrario, pues nos va a salir contraproducente, ¿verdad? Entonces, yo tengo que considerar, sí, estas características que he venido mencionando de mis embalajes. Y si el embalaje o el envase, particularmente el envase, resulta más caro que el producto que contiene, entonces sí tengo que considerar, ¿verdad?, para poder desarrollar mi precio de exportación. Claro, y bueno, y ahorita que estamos tocando el tema de los costos, de los precios, ¿qué recomendarías tú como experto en esta materia para poder optimizar los costos y optimizar los costos en el envase y en el embalaje? Claro, Steffi, una pregunta bien interesante, porque ya después de todo lo que hablamos, ¿verdad? Va a decir, oye, pues es que lo que me está pidiendo Irán es un super embalaje, entonces me va a salir como lumbre. Pero no, obviamente tenemos que considerar algunos aspectos. Lo que yo les puedo recomendar, en primer lugar, es planear, ¿verdad? Hacer una planeación cuidadosa y con suficiente anticipación de los requerimientos de envase y embalaje que necesito para mi producto. ¿Sí? Planear cuidadosamente y con suficiente anticipación la adquisición de los envases y embalajes. ¿Sí? En primer lugar, para que no esté corriendo, esté yo batallando, sobre todo ahora en la industria a principios de año y todo el 2021, pues se presentó un problema muy fuerte de abastecimiento, sobre todo de cartón corrugado, de algunas resinas plásticas. Entonces eso me forzó precisamente a tener una planeación con una visión un poco más de largo plazo. Otro aspecto importante para poder optimizar los costos tiene que ver precisamente con establecer especificaciones técnicas precisas para todos y cada uno de mis sistemas de envase y embalaje. ¿Sí? Es decir, papelito habla. ¿Por qué? Pues porque yo tengo que seleccionar un envase y un embalaje ad hoc a lo que requiere mi producto. Pero también tengo que desarrollar a mis proveedores, ¿verdad? Tengo que comprar y tengo que adquirir esos envases. Y para que no haya conflicto al momento de poder seleccionar al proveedor adecuado, ¿sabes qué? Mira, pues yo aquí ya tengo una especificación en donde me dice que yo necesito este envase de este material, con estas características, con esta tapa, con esta etiqueta, ¿verdad? Y de ahí no hay vuelta de hoja. Entonces ya tengo una especificación ad hoc para mi producto en cuanto a envase y embalaje. Por otro lado, también tengo que conocer a cada uno de mis proveedores, qué capacidades tiene, qué limitaciones tiene. Si estamos hablando, por ejemplo, de pymes, pues obviamente no puedo recurrir a un proveedor grande, entonces tengo que acudir precisamente a distribuidores de esos proveedores. Claro. ¿Verdad? Porque muchas veces lo que sucede es que, bueno, pues yo le toco la puerta al fabricante de vidrio más grande de México y me va a decir cuántos trailers quieres. No, pues yo nada más quiero 150, 500 frascos. Ah, no, pues aquí no es. Entonces, sí, seleccionar de esos grandes fabricantes quiénes son sus distribuidores para poder tener precios competitivos. En el caso, ¿verdad?, de ser competidores o formar parte de un clúster, pues también establecer especificaciones estándar de adquisición de envases en conjunto. ¿Sí? Por ejemplo, el caso de algunos años con el clúster del calzado en Guanajuato, en León, pues todos se juntaron, todas esas empresas, para solicitar cajas en grandes volúmenes para el calzado, y obviamente la diferencia para cada una de las empresas era la etiqueta, ¿sí? Y entonces también pudieron optimizar el costo de las cajas de cartón para su calzado. Otro aspecto importante tiene que ser, pues precisamente lo que comentábamos hace un momento, ¿no? En la optimización, evitar el sobreempaque. Claro. Evitar, ¿verdad?, que yo esté utilizando material de más, pues porque no conozco si era la caja o si es la caja adecuada para mi producto, ¿no? Yo no tengo que
sobreempacar, pero sí tengo que encontrar el punto óptimo. Y también otro aspecto importante tiene que ver precisamente con el tema de mantener el mantenimiento hacia los equipos de envasado, ¿no? A los sistemas de envase y embalaje. Muchas pymes tienen etiquetadoras manuales o tienen selladoras manuales, pues ok, tienen que revisar que todo esté en forma precisamente para evitar retrasos. Claro. Y bueno, pues en este sentido también, que va mucho de la mano con el primer punto que fue planear, pues también tener una adecuada gestión de almacenes, ¿no? O sea, lo básico, primeras entradas contra primeras salidas de material de envase, porque tanto me cuesta no tener envases en mi línea de producción, como me cuesta pues tener el almacén lleno de los mismos, ¿no? Sí, Entonces, claro. sí tengo que optimizar la gestión de almacenes, ¿no? Entonces, esas serían algunas recomendaciones precisamente para poder tener una optimización de materiales de empaque. Oh, excelente, Iram. Oye, pues el tiempo ya se nos vino encima. Y yo creo que lo importante es tener los contactos de un experto como tú, sobre todo en esta área tan especializada. A ver, Iram, por favor, platícanos cómo se llama tu organización, en qué nos puede ayudar, qué servicios da y tus datos de contacto. Claro que sí, Sergio, Estefi, muchas gracias. Bueno, pues el mundo del envase es una plataforma, como comentaba al inicio, Ujú. que ofrece asesoría precisamente en términos de envase y embalaje, damos algunas consultorías, ¿verdad? Algunas capacitaciones y lo más importante, estamos buscando precisamente formar una comunidad dentro de la cadena de valor de un producto envasado donde puedan participar precisamente tanto productores como fabricantes de envase, usuarios precisamente de este sistema de envase y embalaje. Y bueno, pues pueden encontrarnos prácticamente en todas las redes sociales, o al menos las principales, Ok. Facebook, LinkedIn, Instagram, Twitter, pues precisamente con este nombre, El Mundo del Envase, Ok. ¿verdad? Y ahí es donde se pueden poner en contacto con nosotros. Si quieren mandar un correo electrónico, con mucho gusto me lo pueden mandar en lo personal. Mi correo es Iram Cruz, todo seguido con H al principio, iramcruz@elmundodelenvase.com. Y si quieren recibir información de nuestras capacitaciones, pueden escribirnos a capacitación@elmundodelenvase.com. Y si quieren formar parte de esta comunidad del mundo del envase, también nos pueden escribir a comunidad@elmundodelenvase.com. Excelente, Iram. Pues muchas gracias. Pues está Y maravilloso. sí, 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 muy interesante. Y a ver si a fin de año hacemos por ahí una capacitación con AFICO de este tema tan Claro que sí. interesante. Claro que sí, mi estimado Sergio, nada me dará más gusto que participar contigo, pues ya tenemos bastante tiempo, pues casi unos 15 años Sí, en ya los rato, lo que platicaba que sí, participamos ya en rato. conjunto, ¿verdad? Y Así te es. agradezco mucho el que me consideres como capacitador en AFICO, y con gusto nos esperamos a finales de noviembre en este curso que va precisamente dedicado a lo que es envase y embalaje para exportación de productos. Excelente, Iram. Pues muchísimas gracias por esta entrevista bien interesante. Por ahí te invitaremos otra vez. Claro, sí, porque creo que da Claro para que más. sí. Sí, da para mucho, da para mucho. Muchas gracias, Claro Steffi. que sí, este tema es multidisciplinario, ¿verdad? Podemos Ujú. hablar de todo lo que implica precisamente el diseñar adecuadamente un sistema integral de envase y embalaje, y con mucho gusto esperemos que podamos tener la oportunidad de platicar algunos otros temas de envase y embalaje dentro de este maravilloso mundo del envase. Claro que sí. Gracias, Iram. Muchísimas gracias. Y Muchas gracias, Muchas Steffi. gracias. Cuídense muchas mucho. gracias, Gracias, Steffi. Sergio. Sergio, un abrazo. Y bueno, gracias también a la grandeza de las mujeres mexicanas, a Radio Empresarial de Querétaro. Ujú. Y bueno, nos vemos la siguiente semana. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Buenas Bye. tardes. Bye.